Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Impacto Económico, este espacio semanal del canal Red Más donde le hacemos el seguimiento a todo lo que afecta su bolsillo y lo que afecta nuestro bolsillo. Y en esta semana tenemos que arrancar por algo que ha ido subiendo y subiendo y subiendo y es el precio del petróleo. En lo corrido de este año ha subido más de 10%. ¿Qué impacto tiene? ¿Se va a mantener? ¿No se va a mantener? ¿Cómo afecta a nuestro bolsillo? Eso lo vamos a analizar, por supuesto, el día de hoy. Y por otra parte, Karen, también vamos a hablar de un aparatico que después lo vamos a ver con mucho detalle. El que lo tenga, que lo guarde porque está desapareciendo. ¿De qué se trata? Así es, Mauricio. Les cuento que el BlackBerry ya va a desaparecer, va a dejar de funcionar. De hecho, ya lo hizo desde el 4 de enero. Les vamos a contar la historia de este dispositivo, también su éxito y su posterior caída. Bueno, y el día de hoy también vamos a tener una entrevista con José Klopatovsky, el director de la revista Motor, una auténtica autoridad sobre el sector automotor, pero no vamos a hablar de la revista, vamos a hablar del pico y placa de todo el día en Bogotá. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Qué dicen sus críticos? No se pierdan la entrevista. Bueno, Pipe, y el año arrancó con una inflación así como medio preocupante. Medio aumentada. Estuvimos hablando con comerciantes, con expertos y sobre todo entendiendo un poquitico qué es la inflación, ¿no? Muy bien. Todo eso en Impacto Económico, no se lo pierdan. Aquí arrancamos. Noticia económica de la semana, el precio del barril del petróleo, que hace aproximadamente un mes y medio había tenido un hundimiento del 20%, pero luego se está ubicando a algo que parece pues totalmente inesperado. Mauricio, ¿qué ha pasado con el precio de petróleo durante este año? Pues lo principal que ha pasado es que nos ha tenido tremendamente preocupados, Karen, porque durante el año pasado el precio del petróleo tuvo oscilaciones, pero en esas oscilaciones fue ascendiendo poco a poco a lo largo del año. Y sin embargo, lo de las últimas semanas es inédito, como tú lo decías, nadie se lo esperaba. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas? Por una parte, en las últimas 4 semanas ha habido un aumento del 25% en el precio del petróleo. Y en concreto, en lo corrido de este año hemos tenido un incremento del 10%. ¿Eso qué quiere decir? Tanto porcentaje para aquí y para allá, que el precio del petróleo está bordeando los $90 el barril y eso significa el mayor precio de los últimos 7 años. Así de fácil. Bueno, eso está realmente pues impresionante, como tú dices, nadie se lo esperaba, pero pongámoslo, por supuesto, en contexto con la economía colombiana. ¿Cómo es que eso nos afecta aquí a nuestro país? Bueno, por una parte, recuerden ustedes, Colombia es un exportador de petróleo y por lo tanto un aumento del precio del petróleo significa aumento de las exportaciones. Buena noticia. En segundo lugar, las rentas fiscales que deriva el gobierno del sector petrolero son muy grandes, no solamente a través de lo que cobra en distintos impuestos y demás, sino los dividendos de Ecopetrol. Segunda buena noticia. Otra noticia que no es tan buena es que empieza a presionar la inflación porque evidentemente los altos precios del petróleo significan aumento de precios en todo el mundo. Y ahí ya empezamos a preocuparnos unas buenas y otras malas. Como siempre, aquí nos gusta dejar como la bitácora para que las personas puedan incluso revisarlo después. ¿Cuáles serían esas perspectivas económicas del petróleo para este año 2022? Pues como las personas pueden revisarlo después, yo no les voy a dar esa perspectiva. ¿Por qué? Porque nos la va a dar un experto justamente en este momento, Karen. Perfecto, entonces ustedes ya saben, quédense conectados para saber las últimas noticias del mundo económico explicadas así sencillo como solo lo hace Mauricio Reina. Y para saber exactamente qué es lo que está pasando con el precio del petróleo, tenemos con nosotros a un gran especialista, Daniel Guardiola. Él es director ejecutivo de Equity Research en BTG Pactual y especialista en este sector petrolero. Además, bienvenido, Daniel, a Impacto Económico. Hola Mauricio, como siempre un gusto estar contigo. Bueno, Daniel, en primer lugar, ¿qué es lo que ha sucedido en las últimas semanas? Ya el precio del petróleo venía repuntando, pero lo que ha pasado en las últimas 4 y sobre todo en lo corrido de este año tiene sorprendida a mucha gente. ¿Cuáles son los factores coyunturales que están elevando el precio del petróleo? Yo lo resumiría en 4 grandes factores. Primero, la variable Omicron, el miedo a posibles restricciones de transporte se han ido disipando y eso ha hecho que las proyecciones de demanda a nivel global sean mucho mejores. Segundo, un tema fundamental y es que seguimos viviendo un déficit de petróleo. No hay suficiente petróleo actualmente para abastecer toda la demanda que estamos viendo y eso está generando presiones alcistas. Tercero,
inestabilidad política y tensiones políticas tanto en Medio Oriente como en Europa del Este son especialmente importantes, teniendo en cuenta que básicamente alrededor de un 15% de la producción global pues básicamente reside en estas dos regiones. Y cuarto, yo te diría, fortaleza global del dólar. Fortaleza global del dólar también es un factor, digamos, que genera presión al precio del petróleo. Entonces yo diría que son esos 4 factores que han hecho que actualmente estemos viendo precios que no veíamos hace más de 5 años. Exceso de demanda global, por otra parte, estos factores geopolíticos y la fortaleza del dólar. Nada parecería sugerir, Daniel, que esos factores vayan a desaparecer en los próximos meses. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes en BTG Pactual acerca de la evolución del precio del dólar en este 2022? Del precio del petróleo, perdón. Para la primera mitad del año son muy positivos. Yo creo que el precio del petróleo va a tener un rango entre unos 75 y 85 dólares. Pongo este rango porque creo que por encima de $85 empieza a haber un proceso de destrucción de demanda y la presión geopolítica por parte de Estados Unidos y China, que son los principales consumidores, va a incrementarse. Entonces, la perspectiva para esta primera mitad es 75-85, pero no descartaría que el precio del petróleo se vaya en algún momento a niveles por encima de $90. La segunda mitad del año la veo un poco más compleja porque en teoría en la segunda mitad del año ya debería haber terminado el proceso de normalización de la producción de la OPEC. Parece que la OPEC es como un banquero central del petróleo, en donde todos los meses lo que están haciendo es subir producción, al igual que los banqueros centrales que suben tasas de interés. Y a eso súmenle que en el 2022, hacia la segunda mitad del año, vamos a empezar a ver, o deberíamos empezar a ver, producción adicional de países que no hacen parte de esta organización, que ya aceleraron su plan de inversión en el 21 y el 22. Por eso, para la segunda mitad del año, yo estaría esperando que el rango del precio del petróleo baje a niveles entre 65 y 75 dólares Brent. Una pregunta final, Daniel. A la luz de esas reflexiones sobre el primer semestre y el segundo semestre, parecería que el titular de petróleo a $100 el barril es un titular que no vamos a ver. ¿Qué probabilidad existe? Probable. Si hay una guerra en Ucrania, es probable. Si las crisis políticas, digamos, en los países del Golfo aumentan, es probable. Entonces yo creo que lo que va a depender aquí, digamos, que el petróleo se vaya a $100 o no, es la tensión geopolítica que pueda haber en el mundo. Por fundamentales lo veo difícil, porque estoy casi seguro, digamos, que los principales países que demandan petróleo van a presionar para que el petróleo caiga, ya sea liberando reservas estratégicas o sea geopolíticamente presionando a los países de la OPEC para que aceleren su incremento de producción. Muy bien, ahí está la distinción fundamental entre los fundamentales del mercado por una parte y la geopolítica siempre impredecible y a la cual le tenemos puesto el ojo. Muchas gracias, Daniel Guardiola, director ejecutivo de Equity Research de BTG Pactual, por ayudarnos a entender para dónde va el petróleo en este 2022. Un gusto, Mauricio, un saludo para todos. Cada cierto tiempo uno vuelve a ver esa imagen de la escala evolutiva del hombre, desde que estábamos en los primates hasta llegar al Homo erectus y al Homo sapiens, pues algo parecido pasa con la tecnología. Mediados de los años 90, ojo que esta antena es retráctil para no sacarse el ojo, yo usé de estos. Después avanzamos, la antenita ya es mucho más manejable, por supuesto, pero 3 letricas por cada una de las teclas, mala conexión, mejor dicho, pónganle ustedes cuidado a la gran revolución, el BlackBerry. ¿Por qué? Mejor conectividad para recibir correos electrónicos y fuera de eso porque tenía mayor facilidad de teclado. Después ya llegamos a la modernidad, pero Karen es la que nos va a explicar cómo fue que llegamos a la modernidad. ¿De qué estamos hablando, Karen? Bueno, Mauricio, justamente la noticia es que el pasado 4 de enero BlackBerry ya dejó de funcionar, ni siquiera va a servir para hacer llamadas de emergencia, pero cometió un error crucial que lo llevó a la caída y es limitarse a vender teléfonos celulares. Muy bien, esa es la historia que nos tiene Karen, el auge y caída de BlackBerry hasta su desaparición en este mes de enero. Ciertos elementos nos dan un aire nostálgico, casi que nos transportan a una época puntual en nuestra vida. Este es el caso de BlackBerry, un dispositivo que acompañó a muchos de nosotros y que tenía características innovadoras para la época. 2 cosas me gustaban mucho del BlackBerry. La primera, que conservaba un estilo elegante.
La segunda, que requería un PIN para que tú pudieses ponerte en contacto con otras personas. Y eso daba pues obviamente un grado de discrecionalidad. Uno siempre colocaba @Unicentro, @Bogotá y era para decirle a las personas dónde se encontraba uno. Ese teléfono móvil que tuvo su auge en 2003 llegó a la cima con dos peculiares características. Por un lado, su icónico teclado y, claro, su particular sonido. Y por el otro, la posibilidad de mantenerse conectado a través de correo electrónico y el PIN, un código que te permitía enlazarte con otros. Primero, pues obviamente el teclado completo, lo que se conoce como el teclado QWERTY. Este es un BlackBerry Passport del año 2014. Y el teclado, por primera vez en el 2003, llegaba al público en general como la opción para seguir escribiendo con la misma comodidad como usted lo hacía en su computador de escritorio. Se conectara a esa máquina en la oficina y esa máquina le enviara los correos electrónicos fue algo que rompió el paradigma de la conectividad y permitió que las empresas tuvieran a sus ejecutivos, a sus empleados conectados al correo electrónico. Para el 2006, el BlackBerry Pearl, una de las referencias más destacadas de este dispositivo, tenía un valor de 1.350.000 pesos aproximadamente. A precio de hoy serían unos 2.175.000 pesos. BlackBerry tenía para el año 2007 8 millones de usuarios. En 2009 aumenta a 25 millones de usuarios y alcanzó su punto cumbre cuando logró 80 millones de usuarios para el año 2012. Pero, ¿cómo es que con tantos usuarios y un precio competitivo comparado con el que parecía en ese entonces su principal amenaza, llegó una empresa como BlackBerry contra las cuerdas? BlackBerry nunca pensó en ecosistema. BlackBerry se dedicó a vender un dispositivo que tenía un teclado y tenía una plataforma de mensajería instantánea y tenía el correo electrónico. Y eso comparado a lo que hoy en día conocemos y sabemos que es un dispositivo móvil, pues sencillamente era como vender licuadoras, pero en ese momento no teníamos claro el panorama porque no sabíamos qué nos deparaba el futuro. A diferencia de BlackBerry, el iPhone se volvió un vehículo para alojar videos, música, juegos, aplicaciones, mapas e incluso medios de pago. Para el 2020, la App Store, tienda de aplicaciones de Apple, reportó ganancias de $643 millones. Incluso si Apple fuera un país, estaría ubicado en el puesto número 8 por su nivel de riqueza. Mientras todo esto sucedía, BlackBerry conservó su teclado y correo electrónico, pero no fue más allá. Se limitó a vender teléfonos celulares, lo que marcó su declive en el mundo de los dispositivos. Después de más de 20 años del nacimiento del BlackBerry, se anunció a través de su sitio oficial que a partir del 4 de enero de este año, los móviles dejarán de funcionar. Para la marca fue el final de un recorrido empresarial lleno de éxitos, pero que no fue suficiente para mantenerse vigente en el mercado. Volvió el pico y placa de todo el día a Bogotá, unas personas contentas, otras terriblemente descontentas. Pero ¿qué opinan los expertos? Ya viene José Klopatowski, director de la revista Motor y uno de los mayores conocedores del sector, a decirnos qué opina de esta medida en Bogotá. No se vayan. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía nacional y en este caso es un protagonista un poco accidental porque estamos ante un hecho que está golpeando el bolsillo de mucha gente en la ciudad de Bogotá, pero también un sector que es muy pujante en la economía nacional, que es el sector automotor. Estoy hablando de la decisión del pico y placa de todo un día que se tomó hace unos cuantos días en la ciudad de Bogotá. ¿Quién mejor para analizar esta situación que José Klopatowski, que es una biblia, una enciclopedia y una autoridad en sector automotor? José, bienvenido a Impacto Económico. Muchísimas gracias por la invitación y por esa presentación tan generosa. José, un carro no es un activo barato. La gente compra su carro creyendo que le va a dar un uso y que va a poder amortizar esa inversión de cierta manera. Y de repente le sale una decisión de la política pública que le dice va a tener pico y placa todo el día, como ha sido la decisión en la ciudad de Bogotá. ¿Qué sintió usted cuando oyó a la alcaldesa de Bogotá decir, pues venda el carro? Pues ahí hay dos cosas, ¿sí? Hay un análisis de la medida, ¿sí? Y hay un análisis de lo que ha dicho el tonito, ¿sí? Porque no es la actitud de un mandatario, no es la cortesía que tiene que tener, más cuando le está imponiendo a la gente algo restrictivo, algo molesto. Me parece que fue totalmente fuera de foco, totalmente improcedente la forma como lo hizo. Y si a eso se suma que la medida tiene una cantidad
de implicaciones negativas, pero me parece que fue un impacto muy duro, muy grosero, ¿sí? Y pues me parece que la alcaldesa está totalmente fuera de foco en lo que está hablando y como lo está planteando. Hablemos desde la perspectiva del usuario. La pregunta que hizo el periodista en ese momento tenía que ver con el pago del impuesto. Yo pago un impuesto, me lo van a rebajar porque ahora no puedo usar el carro. ¿El impuesto a los carros es un impuesto a la propiedad del carro o a la posibilidad de usarlo? No, el impuesto es de tenencia, porque el impuesto es nacional, además, ¿sí? El impuesto cubre todo el país, es una tarifa nacional. Es un impuesto a la tenencia del carro y me aplica en Popayán, en Leticia, donde yo lo tenga, estoy cubierto si he pagado mi impuesto. Luego eso no es una variable que se pueda, digamos, meter en la polémica, pero sí es algo en lo cual la gente se siente afectada porque pues, le impiden tener el uso de o desarrollar la tenencia del vehículo para lo cual lo compró. ¿Debería haber una política pública que compensara al propietario del carro cuando le ponen un pico y placa de todo el día o no? ¿O se fregó el que se fregó? Pues hombre, cuando hay circunstancias tan pesadas como las del tráfico de Bogotá, como las obras que vienen, que además es bastante cuestionable, ¿sí? La política pública debe ser hacer vías, debe ser facilitar, debe ser permitir que la gente llegue, no encerrarla en su casa, no meterla en una cantidad de problemas como son los que están sucediendo, ¿sí? La política pública no es restringir, la política pública es solucionar. Y si uno no parte de esa base de concepto, no con esta alcaldesa, sino de tantos alcaldes que ha habido en Bogotá que nunca han desarrollado una política del mañana en la ciudad, ¿sí? Que siempre vivimos tapando el hueco porque no hay con qué pavimentar toda la calle. Entonces, pues, obviamente de ahí nace todo un colapso de la ciudad, un embudo en el que nos siguen viviendo. Y pues la alcaldía y los mandatarios del país deberían tomar una visión, ¿sí? Del mañana, como lo vemos en Medellín, por ejemplo, que hay metro, que hay cable, que hay tranvía, hay de todo, ¿sí? Hay pico y placa, pero hay una cantidad alta. La ciudad todos los días está ofreciéndole una posibilidad de movilidad a la gente. Aquí lo que estamos haciendo es todo lo contrario. La administración, la alcaldía ha argumentado que se vienen una cantidad de obras para los próximos 10 años, por lo menos. La primera línea del metro, la extensión de la línea del metro hasta Suba, fuera de eso la ampliación de la autopista, la ampliación de la carrera séptima, la solución del Rampoint de Siberia, antes incluso en el puente de Guadua. Eso que son obras más o menos periféricas de la ciudad, ¿justifica tomar medidas tan draconianas dentro de la ciudad o ante qué clase de problema estamos en términos de congestión? Pues yo creo que estamos ante una falsedad, ¿sí? Porque hay 3 o 4 obras que se están haciendo, ¿sí? Pero lo demás son estudios, ¿sí? ¿Cuáles son las obras de la séptima? ¿Están? No. ¿De la autopista están? No. ¿El puente de Guadua están? No. ¿Qué hay? Estudios. Dentro de 2 o 3 años van a abrir la licitación. ¿Por qué empezar a meter esos argumentos desde ahora a la gente cuando son mentiras? ¿Sí? Hay ciertas obras, sí, pero la gente verá si se mete allá o no, pero si en Bosa hay un trabajo, en el sur, o en qué sé yo, en cualquier parte, porque usted en el norte de Bogotá tiene que estar circunscrito a no usar su carro por un trancón que hay a 20 kilómetros de su casa? Eso no puede ser. Eso no tiene ningún sentido operativo ni refleja una mentalidad correcta del gobierno con respecto al ciudadano. Y volvamos a hacer la comparación entre, por ejemplo, la ciudad de Medellín y la ciudad de Bogotá. En Medellín es excepcional encontrarse un hueco. En Bogotá la regla es encontrarse un hueco. Estamos hablando de inoperatividad. ¿Son tan distintas las idiosincrasias de los mandatarios o qué clase de problema estamos teniendo en Bogotá? No solamente la idiosincrasia de los mandatarios que ha habido en Bogotá, sino también su falta de capacidad, ¿sí? Hemos tenido alcaldes que han sido totalmente inocuos, como el señor Garzón, no hizo nada, ¿sí? Totalmente nocivos, como el señor Petro, ¿sí? Totalmente alborotados, efervescentes, como esta alcaldesa de ahora, ¿sí? Hemos tenido alcaldes muy urbanistas y muy progresistas, como el doctor Peñalosa, ¿sí? Pero con muy malas políticas, con muy mala química con la gente, ¿sí? Y con unas obras de una calidad o un desarrollo totalmente equivocado, como es el caso de las losas de la autopista del norte. Entonces todo eso se suma a una cantidad de errores y de cuestiones y de personalidades, y hay como tantos revueltos, ¿sí? De politiquería que están por encima de sus intereses personales que los de la ciudad. Entonces, pues, cuando uno suma 10, 12 años, o 14, o 15, o 16, o más, cuando antes los alcaldes lo nombraba el presidente porque era su amigo, ¿sí? Lo cambiaban cada 6 meses, pues esta ciudad está llevada, y ahí está el gran contraste de nuestra idiosincrasia de bogotanos con los paisas.
porque hay que reconocerlo, el paisa tiene otra mentalidad, otra generosidad, otro civismo, ¿sí? Y su ciudad no tiene huecos, no tiene problemas, y tiene las peores vías de Bogotá, de una ciudad. Ese poblado es un laberinto entre la montaña, y sin embargo logran funcionar, ¿sí? Entonces esto es un ejemplo para ver que sí se puede, ¿sí? Y una ciudad con 255.000 huecos, ¿sí? Que es un censo por encima, pues es imperdonable que exista, es imperdonable, no tiene presentación. Muy bien, pues ahí está la visión de José Klopatowski, quien sabe como pocos de este sector automotor, y no solo del sector automotor, sino de su inserción en el medio social en el que estamos nosotros, con sus crecimientos, sus retos y sus desafíos. Muchas gracias, José, por haber estado en Impacto Económico. Ustedes y a todos los televidentes, muchas gracias, y ojalá pues sigan tratando el automóvil en otros términos y en otras condiciones. ¿A quién no le duele el bolsillo arrancando enero? ¿A ustedes les duele? A mí me duele. ¿Por qué? Porque la inflación se empieza a sentir arrancando año. No se vayan, que vamos a ver qué productos están incidiendo y qué puede pasar en el resto del año. Ay, jue madre, me agarraron haciendo una transferencia, pero es que estaba pagando el arriendo. ¿Ya pagaste el arriendo de este mes? Uy, Mauricio, todavía no, pero estoy preocupada porque como que está llegando carísimo. Y eso tiene un nombre propio, inflación. Pipe, ¿qué nos puedes contar de esto? Pues Karen, Mauro, yo fui a averiguar con los comerciantes si realmente a todos se les ha subido los precios y la respuesta es sí. Además, con algunos expertos entendí que es la inflación. Muy bien, el comienzo del año con la cuesta de enero y la terrible inflación. Pipe y su informe. La inflación, esa palabrita que asusta porque aumenta de manera generalizada y persistente los precios de un país, fue uno de los saldos en rojo de la economía colombiana el año pasado. La meta del Banco de la República para 2021 fue entre 2 y 4%, pero la inflación en Colombia durante 2021 fue de 5,62%. Además del alto precio de los alimentos, ¿qué otros factores ocasionaron la disparada de la inflación? Lo que tenemos es una cadena de envíos de distintas mercancías que que en el 2021 no se terminó de recuperar completamente los niveles prepandemia, y eso está haciendo que la demanda de una serie de productos sea mucho mayor que la oferta inmediata que hay. El aumento en el dólar que ha subido por distintas razones, ha sido algo que ha afectado en Colombia los precios de aquellas cosas que importamos. A la ecuación del alza inflacionaria se sumó el aumento del salario mínimo, porque anualmente algunos bienes y servicios suben con este. Nos ha dado duro los precios que nos subieron los insumos. Como el mínimo aumentó 10.07%, se previó que así subirían las cosas. Fue entonces cuando al gobierno nacional se le ocurrió una idea. El gobierno nacional expidió 37 actos administrativos, fruto de lo cual hoy podemos decir que el 89% de conceptos de tarifas, de cobros, de multas, de sanciones, de peajes, de cuotas moderadoras de pago, de costos de la revisión tecnomecánica no crezcan al aumento del valor del salario mínimo. Pero las alzas van más allá de 66 o 74 cosas que pueda controlar el gobierno o que haya decidido controlar. Servicios como el SOAT y la tarifa del impuesto de registro sí subieron con el mínimo. Han subido los precios de una manera muy alta. Y hay otras cosas que definitivamente no puede controlar el gobierno en un listado y que contribuyen al disparo de la inflación. Estas hilazas, que son de 2.000 yardas, el año pasado se encontraban a 2.500 pesos cada una. Este año quedaron a 4.200 pesos, o sea, no le subieron más del 50%. Gina, el lavarropas, ¿cuánto estaba y ahora en cuánto quedó? De 18.900 pasó a 21.900. Un buzo de ahorita estaba en 60.000 pesos. El año pasado estaba en 50. Obviamente le tuvimos que subir 10.000 pesos. Así va la inflación, entre angustias y alternativas del gobierno para mermarla. Lo cierto del asunto es que según se comporte, se sabrá qué tanto poder adquisitivo perdimos o no los colombianos. Así vamos llegando al final de Impacto Económico. ¿Y ustedes qué piensan? ¿El petróleo va a llegar a $100 por barril? ¿Sí o no? ¿Van a guardar sus BlackBerry viejos como si fueran el más preciado de los tesoros? ¿Le creen o no le creen a José Klopatowski con este tema del pico y placa? Pues yo quisiera saber aquí mis compañeros qué piensan. ¿Quedaste convencida de que el pico y placa tiene sus bemoles?
Claro que sí, tiene ahí sus matices, pero al final el veredicto lo tienen los televidentes. Bueno, Pipe, ¿convencido de que la inflación va a ser un problema para este año o apenas en enero? Yo estoy convencido que la inflación es y será un problema. Bueno, y ustedes no dejen de acompañarnos la próxima semana, una vez más, los miércoles a las 10 de la noche, desde aquí, desde el Centro de Innovación de Plaza Claro, para seguir tomándole el pulso a lo que afecta a su bolsillo y nuestro bolsillo. El bolsillo de Karen también, el bolsillo de Pipe también.